como dice mi papá espiritual, dice amén, dice a mentirosos. Pastor Álvaro, ¿cuántos dicen amén? Dice amén, a mentirosos. Bueno, buenos días, iglesia. Dios nos bendice. Dios es bueno. Llegué a la iglesia que es la correcta. Iba a ir a predicar a otra, pero dije no, porque ya no creen que Dios es bueno. Amén. Hoy vamos a hablar de algo que muchas iglesias no predican, muchas, no todas, hay unas que sí lo predican, y que es una doctrina muy, muy, muy importante. Hoy quiero hablar acerca de la doctrina del infierno, porque eso es muy importante y un hijo de Dios lo debe saber. Los adventistas no creen en esto, los testigos de Jehová tampoco, así que tengan cuidado. Son bellas personas, son lindos, son buenas personas, sí, pero si yo no creo que existe un infierno, ¿a qué creen que Jesús vino a morir en la cruz para salvarnos de qué? Para preguntarle a un adventista y a un testigo de Jehová, ¿de qué vamos a ser salvos? Si supuestamente vamos a ser bueno, los impíos van a ser aniquilados, entonces ¿salvos de qué? Y un verso que viene a mi mente, Pablo dice, hablando de la resurrección, si la resurrección no existe, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces, si el infierno no existe, aquí les digo abiertamente, coman, beban, dróguense, tengan mucho sexo, hagan lo que quieran, que al fin y al cabo nos vamos a aniquilar. ¿No es así? Entonces yo no entiendo cómo no entienden esta doctrina tan básica, porque hay pésimos maestros. Recuerden que el Señor dijo que se amontonarán y buscarán maestros que les digan, o sea, es gente especialista en enredar a la gente. Oiga, sí, pero mire que dijo en un libro, pero mire que dijo en el... ¿Saben en qué libro se basa especialmente los adventistas y los testigos de Jehová para decir que no hay infierno? En un versículo de Eclesiastés. Y Eclesiastés es un libro almático. Lo escribe, ¿quién lo escribe? Salomón. Pero ¿qué pasó con Salomón? Estaba apartado de Dios. Y obviamente almáticamente uno que puede pensar. Un emo, ¿en qué piensa? Gloria a Dios, aleluya, ¿me va a mandar a hacer crespos? No, ya no puedo, soy apatito, nadie me quiere, todos me odian, me come como un gusanito, ¿cierto? Y en esa forma escribe la carta, almática. Y toman eso como doctrina, una persona con un versículo a decir que el infierno no existe. Triste. Creo que voy a durar 2 o 3 domingos hablando de la doctrina del infierno, porque esto es muy importante. Esto sí que lo tenemos que tener claro. Pero voy a ir a nuestro encabezado, la palabra de Dios para este año, yo no sé para cuántos años más. Acércate y construye. Es lo que Dios quiere, que construyamos una verdadera relación con Él. ¿A cuántas mujeres les gusta que su esposo llegue a su casa, le lleve flores, le cocine, lave la ropa porque el pastor le enseñó que tiene que ayudar a lavar, pero en 20 días no aparezca en la casa? No sirve de nada. No le llega un mes, pero le llega con pollo asado a las 3 de la mañana. Mami, veta, traigo pollito, ¿cierto? ¿Cómo creen que a Dios le va a gustar la relación un domingo sí y un domingo no? Y un domingo alabándolo y entre semana no alabándolo. Piensen, las mujeres entienden más que esto. Quieren incondicional su amor de su hombre, ¿cierto? Que siempre estén allí, que la respalden. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra relación con Dios? Es de todos los días. Si yo a mi esposa le dijera cada 15 días que la amo y ayudo a tender la cama, yo creo que cuando llegue ya me toca decir, ¿y usted quién es? Ya hay otro ocupando mi puesto, ¿sí o no? Entonces así es nuestra relación con Dios. Acércate y construye. Voy a leer Éxodo 35:10, Reina Valera y Nueva Traducción Viviente, para iniciar con el tema, solo por recordar de lo que estamos hablando. Dice Éxodo 35:10,
en Reina Valera contemporánea, lo voy a leer. Todos ustedes, los que tengan un corazón sabio, vendrán y harán todas las cosas que el Señor ha ordenado hacer. Y Nueva Traducción Viviente dice: vengan, acérquense, todos los que sean hábiles artesanos y construyan todo lo que el Señor les ha ordenado. Oremos. Padre bendito de gloria, te damos muchas gracias por esta preciosa mañana y por regalarnos la bendición de estar aquí reunidos para escuchar tu palabra, Dios. Hoy pongo este tiempo en tus manos. Te pido, Padre, que seas guiándome a través de tu Santo Espíritu, que seas tú ayudándonos, Dios, dándonos una mente ágil para poder entender primero con nuestra mente. Y los que estamos hoy sensibles a tu voz, los que podemos ser humedecidos a través de la alabanza, esta tierra pudo ser ablandada para sembrar tu semilla, Dios, que hoy podamos recibir y de la mente pasarla a nuestro corazón, a nuestro verdadero yo, para poder poner en práctica lo que tú hablas a nosotros. Entrego este tiempo, Padre, y te pido que tu Santo Espíritu esté siempre acá, sobre mi vida, Dios, porque sé que está en nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, la doctrina del infierno, una doctrina que no es nueva, no es que haya nacido en el siglo XIX como los apóstoles y los profetas. Los apóstoles y los profetas aparecieron por una iglesia en Estados Unidos. Una pastora dijo en un seminario grande: Dios me ha revelado que empieza el ministerio de los apóstoles. Y llamó a un pastor, un excelente pastor en ese tiempo, y dijo: Dios me dice que tú vas a ser el próximo apóstol para el mundo, y sobre ti va a desprender muchos apóstoles, porque tú eres la cabeza que hoy Dios me dice. Y él se lo creyó. 1900 años que no hubo apóstoles, y vienen y le creen a una persona porque se para aquí en el púlpito. Y él empezó una escuela de... ¿Cuándo vieron a Pablo recibiendo escuela de apostolado? Y después vino la escuela de profetas, porque en el Antiguo Testamento sí había escuela de profetas, pero no en el mismo enfoque que lo que hicieron ahorita. O sea, yo como profeta ahora te voy a enseñar cómo tienes que recibir de Dios y cómo tienes que hablar. Eso no se enseña, eso se imparte, se recibe de parte de Dios a nuestra vida. Y cuando está el don, nadie me enseña cómo es el don. ¿Me estoy dando a entender? Eso viene equipados por Dios, no por un pastor. Cuando un pastor habla en la iglesia acerca de los dones ministeriales, uno dice: ay, ya sé por qué me pasa esto, estoy entendiendo más o menos cuál es mi don. Uno capta, pero no es el pastor el que le dice: tú tienes el don de tal, te imparto a ti. Ahora, en el nombre de Jesús, Lorena, tú tienes el don de... No. Pero esta señora impartió el don del apostolado. Y en el último siglo empezaron a surgir los apóstoles. Eduardo Cañas empezó como pastor, y la iglesia creció, y como mandó otras pequeñitas, ahora se llama apóstol. Porque creen que apóstol es el que planta varias iglesias. Ese era uno de los requisitos en el Antiguo Testamento. Pero otro requisito era ser parte de las Escrituras. Y yo no veo a Eduardo Cañas, o yo no veo Primera de Cañas. ¿Alguno tiene acá? ¿No? Pablo dijo: yo soy el último de los apóstoles. Un abortivo se llamó a él. Y si Pablo dijo el último, entonces faltó el último libro de Cañas y de Maldonado y de todos los que se llaman apóstoles. Estoy dando esto para entender que esta no es una doctrina nueva. Dios habló del infierno. Ahora, ¿qué quiero hablar en estos domingos? Quiero hablar acerca de la terminología, de dónde viene la palabra infierno. Porque los testigos de Jehová y los adventistas se basan en que la palabra griego no existe. Y la palabra infierno la tomaron de un ejemplo del Antiguo Testamento, que era un basurero. Y por eso no existe el infierno. Es verdad, pero no completa. Porque cuando entendemos por qué, al escribir la Biblia en el griego se tradujo como palabra invierno, le encuentro más lógica y digo: ok, un lugar que Dios maldijo por lo que hacían allí cerca de Jerusalén, y de ahí se tomó esa palabra. ¿Por qué el perro se llama perro? Porque alguien un día le puso perro. ¿Me doy a entender?
Como tú ya lo conoces como perro, pues es perro. Pero alguien le puso un nombre al perro y el perro no es gato. Entonces, obviamente, para referirse a un lugar donde no hay revelación y no se conoce mucho de él, no había mucha revelación, nombraron algo que parecía el infierno, donde asesinaban gente y la quemaban y la sacrificaban a los dioses. Entonces tomaron el ejemplo y dicen, esto es un Gehenna, que traduce la palabra infierno. Vamos conectados, ¿cierto? Entonces quiero explicar primero la terminología de la palabra infierno, porque no entiendo cómo estos pésimos maestros, adventistas y testigos de Jehová se sientan a explicar algo y la gente sale convencida. Y yo en estos días, antes de alistar la predicación, me escuché 3 predicaciones de personas que son muy reconocidas acerca del infierno. Dije, quiero saber qué piensan acerca del infierno. Una me dejó aterrado, porque es una persona que ya murió, pero que movió masas acá. Movió masas acá. Y él dijo algo, el que quiera se lo mando a la iglesia, pero es que no quiero que se confundan, digan, ay, tal pastor, y empiezan a mirar al pastor. Pero dijo lo siguiente, estaba dando la diferencia entre el Seol, el infierno, y el lago de fuego y azufre. Entonces dijo, los que están en el Seol era algo del Antiguo Testamento que tradujeron bajo el Nuevo Testamento a ese, entonces es el infierno. Hasta ahí dije, está interesante, está bueno, escuchemos. Le dije a mi esposa, empanadita y gaseosa, para escuchar la predicación. Después dice él, pero los que están en el infierno no están sufriendo. Error. Ellos están esperando hasta cuando sean resucitados para llevarlos al juicio del trono blanco, y cuando los lleven al juicio del trono blanco, ahí de pronto los pueden enviar al lago de fuego azufre, o no van al cielo. Por ahí va más o menos bien. Dijo, tienen otra oportunidad. Tienen otra oportunidad, porque si ellos mueren sin Cristo, si ellos mueren y nunca conocieron de Dios, error, todos morimos y conocemos de Dios. Primer error de este pastor, movió masas, multitudes. Le voy a dar el versículo por el cual él dijo. Yo dije, oh, Señor bendito. Estoy buscando acá porque yo le tomé un pantallazo al versículo que él dio y yo dije, Jesús, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está predicando? Y me puse a mirar los comentarios y ahí dije, amén, pastor, gloria a Dios. Entonces, al final del tiempo, ellos están ahí echándose un motoso, no están en tormento, no señor, no. Entonces, después de que Dios los levante, cuando sea el juicio del trono blanco, si de pronto dentro de donde estuvieron se arrepintieron y creyeron en Jesús, ¿cómo? ¿Cómo? Dígame cómo. Entonces, si se arrepintieron, ¿se van para el cielo o para la nueva Jerusalén? Dijo. Los que no se van a poner a ver este pastor me dicen y le mando el video a su celular para que lo lean, lo vean. Es una persona muy reconocida y de hecho es muy egocéntrica. Léame la Biblia. Ahí no, antes, uno antes. Tiene una humildad ese señor, hermano. Pues es una locura. Yo estuve mirando y mucha gente, controversia. ¿Saben cuál era la palabra que yo la anoté, la que más escuché en los comentarios, sobre todo de adventistas y testigos de Jehová, que entraban a pelear en los comentarios? ¿Cómo se les ocurre que un Dios bueno va a enviar a alguien al infierno? Eso era la mayoría de lo que escribían. Pues resulta que Dios no envía a nadie al infierno. La gente se va solita. Juan 3:36. El que cree en el Hijo de Dios es salvo, mas el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no es salvo y es condenado, ya ha sido condenado, y la ira de Dios está sobre él. Dios no envía al infierno a nadie. ¿Cómo puedo creer que un Dios de amor pueda enviar? Pues es que ese Dios de amor está equipado con algo que también se llama justicia, rectitud.
Ahora yo pregunto, no he entrado al material. ¿Les gustaría vivir en un apartamento, no sé, de 4 o 10 pisos, no sé, donde en el piso de arriba hay 3 violadores, ¿cierto? Donde está Garavito, tú tienes tus hijos pequeños, donde hay un poco de asesinos de ahí para abajo, donde cada vez que tú bajas hay un poco de, te buscan problemas, no puedes pasar con tu esposa porque te la manosean y no puedes decir nada porque te agreden? ¿A quién le gustaría vivir así? Entonces nosotros decimos, qué chévere que existen cárceles para que se haga justicia, ¿cierto? Y un violador como Garavito, ¿dónde debe estar? En la cárcel. ¿Les parece justo? Ese es el infierno. Si a nosotros, siendo pecadores, nos parece justo que las personas que obran mal estén apartadas de nosotros, ¿cuánto no más a un Dios justo y sin pecado? Qué tristeza con estas sectas, Dios mío. Conozco varias gente adventista y algunas poquiticas testigos de Jehová, y son personas que usted las ve bien, buenas personas, chéveres. ¿Alguien conoce a alguien adventista o testigo de Jehová? Gente bien. Gente que al contrario, a veces da más ejemplo que los cristianos. Pero qué tristeza su doctrina. Esta es una doctrina. De hecho, unos comentaron, ¿quién dijo que el infierno es una doctrina? Ay, con ella toca empezar desde A, B, C. Toca decir la M con la A, ma. Porque han ido por la iglesia, pero la iglesia les pasó. O tal vez porque el pastor nunca enseña, sino solamente cómo subir el gigante, o cómo pactar, o cómo hacer para crecer la iglesia. Porque lo primero que piensan es en eso, nos vamos para un lugar, hermano, vamos a traer cada uno, y vamos a llenar esto, y vamos a no sé qué, y vamos, lo más importante es que haya buena palabra. Así no hayan ventanas, así no hayan techos. Hay lugares en Colombia donde se predica, en pueblos donde la gente está descalza, donde duran horas para llegar a la predicación, y esa gente se goza en su culto. Nosotros llegamos en carro, en Transmilenio, en moto, en cicla, a pie, porque nos queda lo cerca. Tenemos todo tan cómodo. Les conté de este pastor que lo invitaron a predicar a una vereda, yo no sé qué, y el man se fue encorbatado y todo elegante. Cuando le tocó empezar a echar trocha, pues su vestidito de paño y todo, le tocó empezarlo ahí soltando, a quitarse el saquito por el calor, a remangarse acá, ponerse acá. Pastor, ¿le presto botas? Porque eso eran los charcos, el lodo. Cuando llegan allá a predicar, se imaginó el púlpito, quién sabe qué, 20 personas que sufrieron horas caminando a llegar. Esos sí son hijos de Dios. Esos son iglesias para mí, y esos son pastores para mí. Esos que no están en las redes, esos que ni siquiera saben entrar a YouTube, ni siquiera entienden qué es. Esos para mí son excelentes pastores. Pero la doctrina del infierno es real, es algo que todo hijo debe saber. Y quien más habló del infierno en la palabra de Dios es Jesús. Así que ¿cómo yo le puedo decir mentiroso a Jesús? ¿Cómo le puedo decir yo mentiroso a Dios? Y lo que quiero hablar, estoy dándoles primero un encabezado, estoy tratando de llevarlos hacia donde quiero ir. Es como decirles, vamos a ir de paseo, vamos a ir a San Andrés, allá tenemos un tour de esto, listo, alisten la ropa y entonces vámonos ahora sí y nos vamos para el aeropuerto, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo, explicando qué es lo que vamos a hacer, y después cogemos vuelo y nos vamos para San Andrés, ¿listo? Porque para el infierno ni por el chirajo, solo para la doctrina. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de la doctrina del infierno, voy a hablar la terminología de dónde viene esta palabra, voy a hablar la relación que tiene el infierno del alma con el cuerpo, que es juntito. El alma habla de la parte interna, el cuerpo habla de la parte externa. Por eso es que la Biblia dice los que durmieron. ¿Qué es lo que duerme? El cuerpo. Ese cuerpo sí se está echando un motoso, pero el alma y el espíritu no, porque son eternas. Y esto es lo que no cree el adventismo y el testigo de Jehová, que no somos eternos. Recuerda que yo hablé del universalismo y hablé del aniquilacionismo, ¿cierto? El universalismo, sobre todo de la iglesia tradicional, pero ya algunas iglesias creen que todos vamos para el cielo. De hecho, un papa
un sacerdote se atrevió a decir que Satanás también podía ser salvo si se arrepentía. Perdón. Entonces, esta idea del universalismo, se cree que todos vamos a ser salvos. Porque si yo no voy para el cielo, ¿cierto? Si yo no voy para el cielo, hay un lugar donde de pronto puedo pasar raspado. ¿Qué lugar es ese? Purgatorio. Entonces, el que cree en el purgatorio, eso es un error garrafal. Porque cree que puede hacer con su vida lo que quiere y algún día va a estar en un lugar donde usted tiene que echar plática, ¿no? Porque esas indulgencias no son baratas. Entonces hay que pagar plática por las misas y después de las misas, ¿se ha visto que muere alguien y tiene que darle 7 misas? Son las 9 noches, que es que la cosa es que yo, verdad, eso no me acuerdo. Pero a los tantos días, al mes, a los no sé qué, al sí sé cuándo, para que su alma, si está en el purgatorio, pueda pasar a través de las oraciones de la Santa Iglesia, única Iglesia santa y verdadera. ¿Dónde está Jesús en medio de todo eso? Pero este pastor me dejó loco a mí. O sea que si no van, de pronto conocieron en el infierno, entonces se van y al final el Señor, por su misericordia, dijo eso, se van para el cielo o para la Nueva Jerusalén. Nosotros no vamos para el cielo, solamente los salvos. Cuando Jesús venga por su iglesia, iremos a conocer al Padre, porque allí también nosotros seremos premiados o no premiados según nuestro servicio al Señor, y allí seremos presentados ante el Padre. Pero bajaremos a vivir un milenio en esta tierra, y después del milenio la Nueva Jerusalén desciende. No es en el cielo, es acá mismo. Cielo y tierra son destruidos y la Nueva Jerusalén desciende. O sea, vamos a estrenar de todito. Espérese, que es que mi pantalón se me rompió. Espérese, ya dentro de poco vamos a estrenar. Amén. Entonces, esta doctrina del infierno no es para producir miedo. ¿Sabe por qué algunas iglesias no lo predican? Porque la gente se va de las iglesias. Pero es que a mí me gusta donde dicen que Dios es amor y que esta semana me va a ir bien, porque el pastor me dijo: hija, Dios va a estar contigo. Y no, el pastor te dice que si tú no te guardas y no obedeces, Dios no va a estar contigo. Ese es Dios. Pero esto no lo predican en las iglesias porque la gente se va. La iglesia que más se ha desocupado a nivel mundial, la que más se ha desocupado, es la de Dios. Y Lore lo enseñó hace 8 días, 15 días. La primera iglesia que falló fue la de Dios Padre. La tercera parte cayó, ángeles. No estuvieron de acuerdo con un Dios santo y justo. Yo no estoy de acuerdo. A mí no me parece lo que usted dice. A mí no me parece cómo canta. A mí no me parece cómo predica. A mí no me parece. Y entonces alguien dijo: ¿cierto que a usted no le parece? Pues hagamos cuenta aparte. Y por eso existen tantas iglesias. Es que a mí sí me gusta donde dan gritos de júbilo y se vuelven locos. Allá estoy. Es que a mí no me gusta. A mí me gusta así. Me voy para allí. Y cada quien decidimos. Es que el pastor cuando habla grita mucho. A mí no me gusta. Ese pastor, a mí me han dicho mucho, es que el pastor da nombres propios. Y el pastor no ora por ellos, pero habla de ellos. Pero yo sigo a Jesús, porque Jesús hablaba de ellos. Y Jesús no oraba por ellos. Y me tocó hacer devocionales acerca de eso, para que conozcan en qué iglesia están ustedes. Porque la gente se siente ahí y viene solamente a juzgar. El pastor dijo, alguien vino acá por primera vez un día, porque alguien lo trajo. Y tan pronto me sentó con esa persona me dijo, es que a mí un hombre no me convence. Yo solamente creo lo que la palabra de Dios dice. Le dije, estás en todo lo cierto. Dijo, yo he aprendido más en mi casa estudiando sola. Yo le dije, yo tuve que estudiar más de 10 años teología a través de hombres que me enseñaron, y de ahí tomé lo bueno y lo no bueno, y de ahí Dios me dio revelación de qué era lo que yo debía tomar. Pero si la Biblia es palabra de Dios inspirada por hombres, yo necesito escuchar a un hombre, pero yo tengo que tener la madurez para saber esto viene de Dios o esto no viene de Dios. Ahora,
¿Cómo hacer una exégesis? ¿Cómo hacer una hermenéutica? ¿Cómo hacer homilética a la palabra? ¿Cómo dar un contexto histórico, cultural, cuando yo no sé cómo interpretar la Biblia? Pero creo que aprendo más en la casa. Yo le dije, no, ni yo te voy a convencer. Yo les he dicho que yo no convenzo a nadie. La tarea de un pastor no es convencer a nadie, es predicar la palabra. Y cada quien decide si la recibe o no la recibe. Esta doctrina es muy, muy, muy importante. No es nueva, no es difícil de entender. No nació en la Reforma, como dicen algunos. Es que con Martín Lutero nació. No, con Martín Lutero no nació nada de eso. Martín Lutero fue un instrumento en las manos del Señor. Y de ahí para allá empezamos a poder tener la Biblia. Con errores, sí, hay errores de interpretación. Dígame, ¿quién puede traducir una Biblia en un idioma en el que no nació? Claro que hay errores, pero tenemos una principal que es la Strong, donde está el original, y ahí podemos ir. En vez de echarle sátiras a que esta traducción tiene problemas, yo tengo que decir gracias, Señor, porque hoy tengo la palabra de Dios. Y hoy puedo saber qué es cierto y qué no es cierto. Por eso es que el ateísmo y entre otras religiones no creen en la Biblia, porque dices que la escribieron hombres. No han entendido nada. Porque tal vez fueron a la iglesia, pero yo no sé a qué. Pero a escuchar de la palabra y a crecer en el carácter de Cristo, yo sé que no fue así. Porque si no, su vida sería distinta. Esto no nació en la Reforma. Esta doctrina no es inventada. La justificación es el primero, es que Dios es bueno. Esa fue la justificación. ¿Cómo va a haber infierno si Dios es bueno? ¿Cuántas mamás hay acá? ¿Alguna vez le han pegado a su hijo? ¿Sí? Pues claro, si no le han pegado, pues lo siento. Pues es tarea del papá. Pero cuando el papá no tiene los calzones, pues le toca a la mamá. ¿Sí? Pero si usted no, de hecho, si no le ha pegado nunca a su hijo, realmente usted no quiere a su hijo. Estoy hablando de que no tiene un brazo porque no sé qué, porque si no. Pero a veces los correacitos en la nalguita, la Biblia habla de vara. O sea, lo que está hablando es que yo no puedo pegar directamente a mis hijos. La mano que acaricia no puede ser la mano que golpea. Por eso tengo que tener algo intermedio, que lo golpee y no sea mi mano. Por eso habla de varita. Algo intermedio que desde pequeños los niños conocen y dicen, ¡ah! La varita. Y empiezan a tener temor de la varita, no del papá, sino de porque sabe que la varita es la que le va a doler, la que lo disciplina. La Biblia dice que el padre al que ama y azota a todo aquel que toma por hijo. Entonces la disciplina es necesaria. Obviamente primero, vamos a hablar. Si no se corrige la conducta, hay que hacer algo. Pero hay que hacerlo. La primera opción no es la varita. Pero cuando no se puede, es la varita. Porque cuando no se usa la varita, los hijos crecen. Y lo que sucede es que cuando ya los van a golpear, que están grandes, se les ríen en la cara. Así les duela. Y se ríen. O dicen, pegue más duro. Pegue más duro. En el infierno, dice la palabra que será el lloro y el crujir de dientes. Es eso. Gente que está airada con la disciplina de Dios y todavía no está de acuerdo. Hay algunos que he escuchado que dicen, ay, qué rico el infierno, prostitutas, droga, trago, rumba, ay, qué rico, yo me quiero ir para allá. ¿Sí? ¿Creen que el infierno es el mundo? Y están tan engañados de lo que es el infierno. Por eso quiero hablar de eso, la relación del cuerpo con el alma. Voy a hablar del castigo eterno. Voy a hablar de 4 descripciones que Dios da del infierno en la Biblia. Voy a hablar por qué existe el infierno, por qué fue creado, para quién fue creado. Voy a hablar de las razones principales de la ira de Dios para formar un infierno. Eso es lo que nosotros necesitamos saber. Esto es muy importante, y lo que digo, esto no es para causar temor, porque yo creo que aquí somos hijos de Dios, ¿cierto? Entonces esto no es para nosotros.
Ahora, hay gente que tiene mucho temor y empieza, ay Dios mío, yo voy a decirle a mi hijo, voy a decirle a mi papá, porque mi papá no sé qué. Mire, la Biblia enseña que así los profetas se levantaran de la tierra y fueran a predicarle, no van a creer. El que no quiere creer nunca va a creer. Pastor, ¿por qué no va a mi casa a ver si de pronto mi mamá, mire, así se levante Jesús? No va a creer. Tan exagerado ese pastor, uno cómo no va a creer con Jesús. Pero si tuvieron a Jesús de frente, inclusive los que se discipularon con él, gente que se discipuló con él se sentó, así como algunos, y me escucharon acá y anotaron, y después voy caminando con ellos en la calle y me dicen, no, si tenaz y no sé qué, y si sé cuándo, y yo sí, y eso, sí, no, un tipo que predicaba, eso pasó camino a Emaús, mismos discípulos caminando con él triste, caminando con él, y no reconocieron a Jesús. Sus amigos más íntimos, Lázaro, Marta, nunca entendieron lo que Dios les dijo. Y cuando murió, dijo, Él no ha muerto. Ah, yo sé que va a resucitar después de la resurrección. Pues no, ustedes no han entendido que yo soy la resurrección y yo soy la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nunca entendieron nada de Jesús. Que Dios es bueno, y lo otro que es un Dios de amor, y Él no mandará a nadie al infierno, porque Dios no se goza con el sufrimiento de sus hijos. Es cierto, Dios no se goza con el sufrimiento de sus hijos, pero el que va al infierno no es hijo. El Señor dijo, vosotros sois hijos de tu Padre, porque vuestras obras queréis hacer. Dios mío, que tanta ceguera en tantas personas. Yo necesito saber esto. Necesito entender que si en lo natural hay cárceles para encerrar a personas de conductas que nos hieren y nos dañan, espiritualmente también tienen que haber personas encerradas, separadas de nosotros, que nos dañen nuestra vida. Por eso es que todo eso va a estar apartado de nosotros. Él va a hacer cosas nuevas. La mayor iglesia fallando, con Dios a la cabeza. Entonces uno diría, bueno, es que Dios no sabe liderar, o Dios no sabe. No, el problema es que nosotros no nos dejamos liderar por un excelente líder. Las iglesias que predican la verdad, si la gente obedeciera ese liderazgo, esas eran las que se deberían llenar. Pero las que se llenan son donde le dicen que todo está bien, que todo es lindo, que Dios es amor, que no importa lo que tú hagas, pero que de todas maneras Dios te ama. Y ahí digo, ese es el lugar, es que el pastor habló y, ay, no sentí algo, sí, algo sentí, y no, yo quiero que, entonces si el pastor no está ese día, no voy, porque él fue el que me hizo erizar. No, es que me dijo a mí que era yo tengo una autoestima tan bajo, pero cuando me habló y me dijo que yo sentí, ¿por qué no abre la palabra, Efesios capítulo 1, y lee todo lo que Dios dice de ti? Y cuando la leo, yo no le creo a un pastor y yo digo, wow, pero esto es lo que Dios dice de mí, Efesios 1, y cuando veo aquí, me manda también a Corintios, y me manda, y yo veo, mire todo lo que Dios piensa de mí. No necesito que nadie me diga quién soy yo. Necesito saber qué Dios piensa de mí. Después de este fracaso, ya con esto entro, si lo puedo llamar así, ¿no? Para darme a entender. Después de este fracaso de una primera iglesia con Dios Padre a la cabeza, la primera creación de ángeles, la tercera parte falla, se va en contra de Dios, se decide formar algo pequeño. Empecemos algo pequeño, porque tal vez algo tan grande hay mucha multitud. Una iglesia pequeña, huerto del Edén, Adán y Eva nomás. Pero también fallan. Una iglesia pequeña, 2 personas, con un tremendo predicador, Cristo Jesús, que todos los días en el huerto del Edén dicen que hablaban face to face con Jesús. Entonces no me digan que si así se les aparezca Jesús, pastor, no, si se les aparece Jesús, yo creo que ahí sí creen. Pues Adán y Eva no creyeron y hablaban con su creador. ¿Ustedes creen que ellos no supieron cómo fueron creados del polvo de la tierra?
¿Se imagina tener a Jesús ahí? Tantas preguntas. Lo tenían ahí día y noche. Pero de los años que pudieron estar en el huerto de Edén, de todos los años que pudieron estar, le dijeron solamente no haga una cosa. Como si aquí hubieran 500 sillas y una roja. Siéntense en todas menos en la roja. Porque el día que en ellas se sientan, se va a romper. Y el golpe que se va a dar es duro, se va a fracturar. Pero decidieron sentarse en la roja. ¿A cuánto nos encantan las sillas rojas? No se siente ahí. Venga a ver por qué. El Señor es como envidioso. ¿Sí? No diga eso, lo decimos. No haga eso, no se junte con, nos juntamos. No vaya a, vamos. Deje de hacer, lo hacemos. Vamos contrarios a la voluntad de Dios. Pero ¿por qué no me bendices, Dios? Vas a ir al pastor que ore por mí. No necesitas que nadie ore por ti si solamente obedecieras. Con la sola obediencia está llamando las bendiciones hacia ti. Porque Dios no falta a su palabra. Esa es la fidelidad de Dios. Eso lo dijo Dios. Pero también dijo que el que no es conmigo, contra mí es. Eso no puede cambiar. No he empezado a predicar, oramos y terminamos. Entonces voy a hablarles un poco de cómo el Señor habló del infierno. Jesús. Obviamente Pablo también menciona aquí eso, pero voy a hablar del principal, de nuestro maestro de maestros, ¿sí o no? De Jesucristo. Mateo capítulo 5, hay algo muy importante y de aquí más adelante me toca llegar a notar, porque el Señor me va dando cosas de las cuales puedo enseñar en la iglesia y quiero hablar acerca del Sermón del Monte, poder explicar todo la predicación de Jesús del Sermón del Monte y poderla entender versículo por versículo. Chévere, eso es que uno viene a una iglesia, ¿qué es la palabra? Qué chévere. Mateo 5, voy a leer los versículos 21 y 22 y después 27 al 30. 21, 22. El Señor está hablando porque a los fariseos creían que asesinar solamente era quitarle la vida a alguien. Pero Jesús le está diciendo, es que asesino no es solo el que le arrebata la vida a alguien, sino también el que no perdona a alguien. La vara se pone más larga, ¿cierto? Porque esa es la estatura del varón perfecto. A esa medida es que tenemos que llegar. Antes no tenían la revelación de Cristo, sino en el Antiguo Testamento a Jesús se le llamaba Jehová, ¿cierto? Jehová Nisi, Jehová Makadesh, Jehová, todo eso ya lo estudiamos. En el Nuevo Testamento, el yo soy. Entonces los testigos de Jehová no pasaron al nuevo pacto porque no es Jehová, es Jesús. Y obviamente nunca pasaron porque no creen que Jesús es Dios. ¿Cómo van al cielo, perdón? ¿Cómo van al cielo sin el único camino, sin el único mediador, sin la única verdad, sin la única vida, sin el único que murió por nosotros, sin el único que nos justifica, sin el único que nos redimió, nos compró, nos justificó? ¿Cómo van a ir al cielo? No entiendo. Son personas muy lindas, pero muy lindamente equivocadas. Tengan cuidado. No, mi amigo lo mate chévere. Sí, tenga cuidado, porque conozco a muchos y la Biblia es muy clara. Es más fácil que tú te vuelvas a ellos que ellos a. Y una vez que yo prediqué, me tocó hacer un devocional acerca de eso y lo recordé esta semana. Una vez que prediqué, que dije que somos pocos los que iremos al cielo. El pastor, ¿cómo se...? No, bueno, no era pastor. El hermano Alfonso, ¿cómo se le ocurre? Sé que en muchas iglesias no me prestarían a mí el púlpito. No sé si es porque no les gusta o porque no les conviene. El hermano Alfonso, ¿cómo va a decir eso? Bueno, yo digo lo que dijo Jesús, porque muchos son los llamados. Y Dios dijo que éramos pequeña, y Él dijo que la puerta era. Yo estoy diciendo una cosa distinta a la palabra de Dios, porque toman un versículo, dicen por ejemplo, todo Israel será salvo. ¿Usted cómo va a decir eso? Si lea Apocalipsis, y todo Israel será salvo. Sí, todo Israel de ese momento.
Pero muchos israelitas están en el infierno hoy. También me toca decirle, lea. Porque cogen un versículo y ya por ese versículo, pero es que ahí dice Jesús, toda la palabra se interpreta a sí misma completa, toda. Entonces yo no puedo sacar un versículo y ya eso ahí. Y por eso hay tantas religiones, iglesia. Porque por un versículo se han desbocado y han dicho, por acá, yo por eso no creo. Por eso hay cesacionismo, por eso hay, yo ya no creo, yo sí creo. Ya le toca a uno que creer o que no creer. Porque no hay personas estudiando palabra verdaderamente, sino siguiendo personas. Y después del 2020 sí que se volvió famoso que la gente no vaya a las iglesias, sino que busquen pastores en internet. Pastor, yo a usted lo sigo hace 7 años, gloria a Dios, aleluya, usted es un pastor. No me siga, venga a la iglesia. Porque Dios no va a venir por personas que siguen al pastor Alfonso o a los pastores Pepito y Fulanito en internet. Va a venir por personas que siguen a Cristo en su iglesia. Eso dice Hebreos 9:28 en mi Biblia, ¿cierto? Vendrá para los que le esperan. ¿Entramos? Culpa de Fer. Mateo capítulo 5. ¿Saben? A mí me apasiona explicar la Biblia, estudiarla, enseñar la palabra, es algo muy hermoso. Algo que le tuve mucho respeto, yo le tenía mucho temor, mucho respeto. Uno de mis temores era yo que voy a enseñar el día que sea pastor. Yo tenía, en el 2020 alcancé a hacer unas 20-30 prédicas. Yo enseñaba en mi familia por Zoom, porque si no me contagiaban el COVID. Fui uno de los que nunca creí en eso. ¿Son testigos o no? Fui uno de los que les dije nunca se vacunen. Y hoy pueden darse cuenta que eso era una mentira. El virus sí existió, pero todo eso de encerrar, todo eso de las vacunas no era real. Y sí trajo enfermedad a los que se vacunaron. Más de uno no me creyó. Es que ese Alfonso es religioso, ese Alfonso es no sé qué. Tuvieron que pasar muchos años para que saliera a la luz esto. Muchos médicos que les quitaron su cartón, mucha gente que le taparon la boca a través de medios. ¿Usted sabe quiénes manejan los medios? ¿Sabe quién está manejando ahorita la IA? Por Dios, y que Dios tiene control. Tenemos que entender que este mundo lo controla Satanás y que nosotros estamos controlados por las élites. La Organización Mundial de la Salud es la peor porquería que existe. La ONU. Imagínate, esas organizaciones que han creado supuestamente para ayudarnos, es lo peor y es lo que maneja el mundo. Pero ahora nada puede pasar si en la OMS y si en la ONU. Todo tiene que estar registrado por ellos. Yo hasta para pagar un parte, fui a pagar un parte. ¿Tiene la vacuna? ¿Qué tiene que ver la vacuna con un parte? Perdón. ¿Qué tiene eso, cierto? De lógica, ¿qué tiene? Pero por no tener la vacuna, casi no. Mire, yo no mentí, porque en varios lados donde me tienen la vacuna, yo decía, sin la de Cristo. Entre dientes. ¿Usted se vacunó? Sin Cristo. Ah, bueno, sigan. En varios lados me tocó, y ese día del yo dije, pero Jesús, me fui de para allá y dije, Señor, pero ¿cómo así que yo no me... Y ahora ¿cómo pago este parte? Yo necesitaba pagar eso, ya se había duplicado porque yo no sabía, fue fuera de Bogotá. Se me hizo raro, yo venía a 180 más o menos, se me hizo raro que me partieran. Pero... no, mentiras. Sí fue por exceso de velocidad, pero es que yo venía por la vía panamericana, de la costa a Bucaramanga, eso estaba solo. Y pues usted sabe que el piecito se hunde un poquitico. Yo creo que vendría a 120, algo así, porque tampoco soy tan patabrada, pero sí venía y tome su fotico. Entonces, cuando fui a hacer algo, traspaso del carro, algo así, yo no sé, fue que me di cuenta y dije, no necesito pagar este parte urgente. Y ahí con la plata y todo, no, que si usted no está vacunado, que no sé qué, y sí sé cuándo, que no lo dejan ingresar. Y yo, Señor, y yo empecé a orar allá afuera. Y mi esposa me estaba esperando en otro lado para hacer la cuenta. Y bueno, eso era de afán vueltas. Y yo, Dios mío, ¿qué hago? Dios mío.
Y volví, entré a llamar que porque tocaba y contestaban arriba. Entonces al vigilante, buenas, hágame un favor para un parte. Sí, señor, no sé qué, si se acuerda. ¿Tiene la sí, yo tengo aquí la foto. ¿Tiene para, no sé, sí, acá paga y tiene que cancelar? Sí, señor, creo que sí. ¿Usted es vacunado en Cristo? Pero si es vacunado, sí, señor, en Cristo. Ah, bueno, que siga. Tan pronto entré a la sala y dijo que el señor está vacunado. Él puede, yo, sí, señora, yo ya estoy vacunado, gracias. Pum, entré y pagué. Yo estaba en Cristo Jesús. Cristomicina tomé a la lata. Nosotros servimos en la iglesia a la 63 en medio de la pandemia. Íbamos a grabar la alabanza y todo para los cultos. Y yo me vine a aprender de ese berraco virus por una visita que me hizo mi sobrina, Luz Ángela. Cuando me visitó con Ronald, a mi mamá, que la fue a visitar, y ellos fueron los que llevaron el virus. Imagínate, yo fui, serví a la iglesia y todo eso, pero no era para haber creado ese show que crearon y todo lo que hicieron. Por eso dijo, el virus era real porque eso lo crearon, lo inventaron. Pero todo lo que se formó, eso no era real. Y las vacunas gratis, ¿cuántos creen que fue gratis las vacunas? Ay, Dios mío. Entonces, Mateo capítulo 5, me fui a un paréntesis, lo cierro, versículo 21 al 22, está hablando, el Señor está poniendo su estándar, el de Él, el perfecto. Ese es el estándar perfecto, el de Cristo. Dice en el 20, oíste que fue dicho a los antiguos, oíste que fue dicho. Es el problema de muchos. Es que yo oí, pastor, es que a mí me dijeron, ¿cierto? Es que a mí me enseñaron. No, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? El Señor le dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Aquí ya está hablando el Señor de un juicio. Pero yo os digo, Nuevo Testamento, está hablando del Antiguo Testamento. Oíste que fue dicho, cualquiera que matare tendrá juicio. Hasta aquí yo digo, bueno, tienen razón los testigos y los adventistas. Está hablando de un juicio de cárcel. Le van a dar, o lo van a apedrear, algo va a pasar. Hasta aquí está bien. Ahora, Nuevo Testamento, versículo 22. Pero yo os digo, ahora, que cualquiera que se enoje contra su hermano. ¿Quién está en pleito ahorita aquí contra alguien? No me alce la mano. Porque lo vamos a apedrear. Bíblicamente se puede. No, el que esté ahorita en pleito con alguien está cometiendo asesinato. Ay, el pastor me dijo que yo era un asesino. No, Jesús. Jesús. Yo os digo que cualquiera es cualquiera. ¿Cualquiera estás tú o yo? Sí, cualquiera. Que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, esta palabra fatuo ya es más dura, es idiota, tonto o estúpido, quedará expuesto al infierno de fuego. Ah, acá ya hablo de un infierno, porque aquí no está matando a nadie, no le está quitando la vida a nadie, pero sí le está causando dolor, y se está causando dolor a él mismo. El odio es a las personas, esto lo escuché de alguien, como el que quiere envenenar a su vecina, pero se harta el veneno él. Y ojalá se muera, y ojalá le pase, y ojalá no sé qué, y ojalá sí sé cuándo, y Dios quiera, porque eso meten a Dios para todo. Y Dios permita que no sé qué, y que le vaya y que se le tuerza y que no sé qué, y se están hartando ese veneno ellos. Porque la otra persona tal vez no está escuchando, pero el que está llevando juicio para él es esa persona. Está tomando venenito y dice, y ojalá le sepa feo. Echámonos otra hija. Está expuesto al infierno de fuego. Ya está hablando de la parte interna, no está hablando del cuerpo. Porque aquí está hablando desde su carácter, su conducta, y está diciendo, una acción tuya te lleva a separarme, a que te separes de mí, al infierno. El otro ejemplo que da, del 27 al 30, dice, el adulterio del corazón. Yo ya aquí puedo decir, ¿cuántos adúlteros hay acá conmigo?
No, pastor, esta no es la iglesia que yo quiero. Me dijo adúltero, me dijo. Porque se cree que el adulterio se ha traducido así, sobre todo por la iglesia tradicional. ¿Qué es adulterio? Hay tener relaciones con una persona aparte de tu esposa. Si yo le pongo un poquitico de limón a esta agua, ¿cómo se llamaría? Adulterada. Agua adulterada. Porque ya no es agua pura. Entonces el adulterio no está hablando solamente del sexo, sino adulterio es tú cambiar algo de su estado original porque a ti te conviene. Entonces los versículos los tomo como quiero, yo no hago como quiero, es que otro me enseñó y sí, parece que es bien así, esto es lo que me conviene y eso es adulterar. Aunque hay unas partes específicas donde sí está hablando del sexo. Y en este caso el Señor está diciendo, oíste que fue dicho, Antiguo Testamento, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera, estás tú y estoy yo, que mira a una mujer, mujeres a los hombres también. ¿O crean que las mujeres no miran? Sí. Las mujeres también miran. Sí. Más que el hombre es más de ojo. Lo voy a decir así porque la naturaleza caída es así, yo soy directo. El hombre es más animal. Y de hecho el hombre, ¿por qué se conquista? ¿Porque la mujer no se baña? ¿Porque la mujer no se arregla? ¿Porque la mujer huele feo? Pues porque viste bonito, porque huele rico, porque se peina bonito. Y el vestido entre más provocativo, pues al hombre le gusta más. Eso no es. ¿O a cuánto les gusta la monja que se pone las faldas largas, se tapa la cara, o las del Islam? Uno casarse con una del Islam y uno después en la luna de miel, cuando, uy, ¿yo qué hice? ¿Cierto? Es por ojo. El hombre es más dado por ojo. La mujer es más dada por qué. Yo ya he dicho cómo se conquista una mujer. Acá. Puede ser el más feo, puede ser la más bonita, pero se conquistan fácil. Por eso, chicas, acá hay jóvenes, sí. Acá hay jóvenes. Acá hay jóvenes. Ahora hay jóvenes bonitas. Así como estas jóvenes bonitas. Bueno, así como jóvenes bonitas. No, chicas, tengan cuidado. Es que él es lindo, es que... No, pastor, si usted lo conoce, no necesito conocerlo. Deje de escucharlo tanto. Sencillo. ¿Cómo hago, pastor, para estas relaciones que... No sé cómo dejarlo, no lo escuche tanto? Y verá que se enamora fácil. ¿Por qué los hogares se terminan? ¿Y por qué se acaban? Porque a los hombres se nos olvidó hablarle bonito a nuestra esposa. Yo no iba a predicar del infierno, ¿verdad? Yo dije que 3 domingos, 5 o 6 domingos vamos a morar con la autoridad del infierno. Pero, ¿por qué se acaba todo, cierto? Porque no volvemos a hablar bonito. Las únicas veces que yo discuto con mi esposa es cuando yo hablo fuerte, soy tosco. Porque a veces algo me pasa o algo y después cuando la veo disgustada, yo, ¿qué pasó? Y yo, sí. Porque esto mismo que enamora, esto mismo desenamora. ¿Sí o no? Entonces por eso uno tiene que cuidar lo que, como habla, como uno conserva esa relación. Yo digo que cualquiera que mira a una mujer, ya dije, perdón, las mujeres no miran, solo los hombres, para codiciarla, ya adulteró con ella en el hotel, en el corazón. Por tanto,
Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. ¿El Señor pide que nos saquemos los ojos? No. No voy a hacer exégesis, puedo explicar un poquitico esto. Si tu ojo... y la doctrina del infierno para dentro de 8 días. No. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. ¿Cómo saco mi ojo si me está haciendo caer? No mire más la vecina. Si es la vecina la que lo desvía. ¿Sí o no? Sí. Pero yo os digo que cualquiera que no oye, cualquiera que, entonces quítese el ojo. Porque si todo es literal, para los señores testigos de Jehová, entonces tenemos que ser ciegos, como Shakira. Ciegos, sordos y testaruda que sí es. Y atea. Sacó una canción, hizo un show con los 10 mandamientos contrarios a la palabra de Dios. Y todos conciertos de Shakira. ¡Uh! Y se ponen los flecos a ir a ver a cristianos en conciertos de Shakira. Digo cristianos todavía en conciertos de Jesús Adrián Romero. Perdón. Porque la gente no entiende. Si se le dice no, es no. Pero es que pastor, usted era cuando tocó el piano. ¿En qué mis ojos? Eso fue hermoso. No hay nada de qué copiarle a este Señor. No hay nada. Nada. Yo necesito recibir impartición. No necesito seguir yéndome pa'l peñasco con personas que no me están guiando hacia lo que yo necesito. Amén. Entonces está diciendo, si tu ojo, pues yo digo que cualquiera que mira a una mujer, entonces voy a irme para atrás. Cualquiera que en su corazón adulteró, ¿cómo adulteró, pastor? Porque codició a una mujer. ¿Cómo la codició, pastor? Hasta ahí está la cosa buena. Mirándola. Bueno, ¿el problema cuál fue? ¿Qué le pasó a David? ¿Qué hacía él ahí solo? Dicen las mamás. El contexto de que no es bueno que el hombre esté solo también aplica a esto. No es bueno el hombre ni la mujer estar en casa solos. Porque nos va a llevar a pensar o a hacer cosas que no debemos hacer. Pastor, es que yo solo leo la Biblia, entonces léase la completa. Ocúpese. Porque eso le pasó a don David. Estaba mirando mucho y reojió y requeteojió y la escaneó. El escáner inició en ese tiempo. De ahí para allá fue que dijeron cómo era que el rey David hizo, cómo inventaron el escáner. Porque y las radiografías. Radiodavías de David. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. ¿Por qué dice ojo derecho? No lo voy a explicar hoy. ¿Por qué no dijo ojo izquierdo? Van a quedar con hambre. Para que vengan el otro domingo. Sácalo. Todo tiene una importancia. El Señor no dijo, si tus ojos te son ocasión de caer, sácalos. Dijo tu ojo derecho. Tarea. ¿Por qué el ojo derecho? La derecha es mala. En 8 días, todo tiene una importancia. Sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es mejor que a veces tengamos que estar así y no tener que pasar una eternidad apartados de Dios. Versículo 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, entonces diría, ay, yo soy zurdo, o sea que no. ¿Ves? Para un zurdo, esta es su derecha. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala
de ti. Pues es mejor que se pierda uno de tus miembros, ¿cierto? Ahí no fue el ojo, ahí fue la manito. Entonces es mejor y deje sus manitas quietas. Eso es lo que significa, que la corte. Así corto mis manos, dejando de ponerlas a hacer lo que no deben hacer. Y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Por qué inicié con estos dos versículos? Porque las dos veces que se nombra acá en Mateo 5 del Sermón del Monte la palabra infierno, está hablando de una palabra que significa Gehenna. Gehenna, que ahí es donde dentro de 8 días vamos a entrar y voy a explicar qué significa la palabra Gehenna, de dónde la sacaron, la trajeron, para decir, para darme a entender, cuando hay un problema, un trabajo, algo donde usted no quiere ir, ¿no ha visto que a veces la gente se refiere y dice, uy, es que allá es un infierno? ¿Sí? Entonces siempre hay algo que traemos a nuestra mente, porque es lo que primero se nos viene para comparar con algo, ¿cierto? Entonces obviamente traen esta palabra infierno, Gehenna, del Antiguo Testamento, porque eso es lo que se asemeja a lo que es el infierno. Pero yo no puedo decir, es que eso era una palabra del Antiguo Testamento, ahí era un botadero y ahí no sé qué, y sé cuándo. Yo no lo puedo decir, porque bueno, ¿por qué lo puso? Y mismo Jesús dijo, maldijo ese lugar. Dijo, ahora eso no se va a llamar así, porque era el valle de Hinón, de Ben Hinón, o del hijo de Hinón. Dijo, ahora se va a llamar valle de matanza, valle de muerte. Y de allí, de esa palabra, Gehenna, valle de la muerte, lo traen y se llama infierno. Pero yo no puedo decir, es que eso fue traído del Antiguo Testamento, eso no era un infierno, porque eso era un... Entonces alguien cuando dice, ay, un hijo, este es un pedazo de cielo, ¿cuánto le han dicho a su hijo así? ¿No? Cuando están recién nacido, un pedacito del cielo. No, porque ese no es el cielo, ese es un niño. Si es que nos falta, ¿cuánta relación con Dios nos falta? ¿Cuánto acercarnos y construir para poder entender la palabra? Porque Dios no se revela a todo el mundo. Desde Mateo capítulo 13, el Señor dijo, eso no entienden, ni haciéndoles plastilina. Ahora les voy a hablar en parábolas. Y de hecho los discípulos, amén, Señor. Y después, ¿qué fue lo que usted dijo? Que yo no le entendí, explícanos la parábola, Señor. Entonces el Señor empieza a explicar las parábolas. Empieza y empieza. Pero esta doctrina es real, iglesia. Tal vez hoy aquí haya alguien que hoy puede escuchar esto, tal vez no vuelva, no sé, y tal vez encuentre a alguien que le endulce los oídos y le diga, eso es mentira, que el infierno. ¿Cómo creen? Y tengan cuidado, por el amor a Dios. Esto es una doctrina real, real. Existe. El infierno existe, y existe tanto porque si no existiera, Dios no sería bueno. Quiero invitar al Ministerio de Alabanza para que pasen y vamos a terminar con esta hermosa alabanza. Y tengamos presente esto, iglesia. El infierno es real, el infierno existe, el infierno ya está. Y voy a hablar un poco de la diferencia de estos nombres: Seol, Hades, infierno, el abismo. Hablar de lo del lago de fuego, cuáles son las diferencias, cuáles son los tiempos y dónde puede ser el lugar. Porque del infierno, del abismo, del Seol, la palabra nos muestra y nos enseña dónde es. Pero el lago de fuego y de azufre no lo sabemos. No lo sabemos. Entonces cierro este hermoso tema, y en 8 días, confiando en Dios, concluimos con la doctrina del infierno. Amén.
Todos los que están dormidos digan amén. Ahora todos los que aman a Cristo digan amén. Ok, denle ese aplauso fuerte a Jesús.